Quiero pedirles o invitarles, hermanos, así en sus lugares, por favor, no se levanten. Vamos a tener la lectura que será base de la meditación en esta noche. Está en el libro de Job, capítulo 42. Job 42, del versículo 1 al versículo 9. Así en sus lugares le vamos a dar lectura a mis hermanos, por favor. Y vamos a ir leyendo como es costumbre, hermanos. Yo comienzo en el 1, ustedes el 2, y llegamos de esta forma hasta el versículo 9, y lo leemos todos juntos. Versículos del 1 al 9. Déjenme iniciar la lectura, ustedes el versículo 2 y nos unimos en el 9. Dice el Señor de la siguiente forma: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Manita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz de Manita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración De Job, reconociendo quién soy. El año, hermanos, que se nos está terminando, 2023, hemos estado haciendo hincapié, hermanos, en las misericordias y las bondades de nuestro Dios. Así que, hermanos, es solo confirmar, afirmar la realidad, hermanos, a la dimensión espiritual que tal vez incluso materialmente no nos dimos cuenta, pero que fue real. ¿Y sabe cuál es? Que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Vi una imagen que no dudé en compartirla en mi WhatsApp, no sé cómo se le llama la foto de perfil, esa que es temporal y que se quita las 24 horas. ¿Cómo? El estado, ¿verdad? No hablo del estado de Guanajuato, ¿verdad? Hablo del estado de Guanajuato. Y me encantó. La imagen, hermanos, es de un hombre que está postrado en una mesa con una botella de licor y un vaso. Y dice: no empiece el año así. Y abajo está la foto de un hombre con la palabra de Dios postrado en oración. Mejor empiece así. Estábamos haciendo las compras, mi esposa y yo, ¿verdad? Para, pues creo como toda familia, tener una cena modesta pero deliciosa y rica en casa, para agradecer a Dios sus bondades. ¿Sabe qué es lo que la gente llevaba en los carritos? Llenos los carritos. Puro alcohol, pura cerveza. ¿De verdad? Y yo pensé, ¿cómo va a amanecer esa familia, hermanos? Si lo que se disponen a hacer es destructivo, dañino, nocivo y va a lastimar a su familia. Recordemos que no existe el pecador feliz. Pero esa es la idea del mundo. ¿Qué hay con la mente del cristiano, hermanos? Tenemos que aprender a reconocer lo que Dios espera. Usted sabe que yo soy fan de las crónicas de Narnia,
de C.S. Lewis. En el último volumen de ese libro, de esa serie de libros, hermanos, hay una frase increíble, porque todos los protagonistas llegan a Narnia, a la verdadera Narnia. Pero solo un miembro de la familia Tennessee no llega. Susan. ¿Qué pasó con Susana?, decían ahí todos. Y la frase y la respuesta fue simple, hermanos. Susan o Susana ya no es amiga de Narnia. No pudo llegar a la parte celestial por una causa. Decía allí, dejó de importarle lo importante. Ahora lo importante eran las revistas, el maquillaje, el glamour, las amistades. Y cuando le preguntaban acerca de Narnia y lo que había vivido allí, ella dijo, bueno, fue el pasado y solo fueron historias. Hermanos, tristemente muchos llegamos al final del año haciendo de lado lo importante. Empezamos tal vez con emoción el 2023. Voy a hacer las cosas bien, voy a trabajar, voy a servir, hermanos. Sin embargo, evaluemos. Ya se terminó el 2023. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué promesa hicimos? ¿A quién dejamos lastimado este año? Y creo que entre los corazones lastimados está el corazón del Señor. Porque no hicimos, tal vez, con esfuerzo, con amor, con ahínco, lo que el Señor merecía o esperaba. Así que tenemos mucho que aprender, hermanos. No deje de ser amigo de nadie. No deje de lado la parte espiritual. Compare. Yo pensaba, van a amanecer estas personas que llevan su carrito lleno de botellas y de latas y botana, ¿verdad? Inconscientes, tirados, peleados, no sé. Yo anhelo esperar ese momento, hermanos, para orar y mirar la bella sonrisa de mi esposa, dando gracias a Dios por este año, mirar a mis hijos y tener esperanza de lo que va a pasar para el 2024. No dejemos lo importante, hermanos. Ahora, en la historia de Job tenemos una historia bien interesante. Porque un hombre, hermanos, que a pesar de amar a Dios, que a pesar de buscar a Dios, el mal visitó su casa. ¿Cómo es esto posible? Sí, hermanos, Dios lo permitió, sí. Pero no se nos olvide que aun cuando parezca que todo se ha acabado, Dios sigue estando en control de todo. No es el diablo el que tiene el control, es el Señor. Y aunque para Job, hermanos, fue un momento interesante, difícil, ¿saben por qué? Porque cuestionó a Dios. Porque renegó de su nacimiento, de su propia vida. Cayó en depresión. Y todavía, como decimos, para acabarla, decimos los mexicanos, ¿verdad?, que le llegan sus amigos. Con amigos así, decimos los arriba. Pues dejaron sus amigos y empezaron a decir, hermanos, solo razonamientos momentáneos, injustificables. Y empezaron a atentar contra la dignidad y la soberanía de Dios. Y empezaron a hablar, hermanos, en contra de la integridad de Job. Y Job en cada respuesta decía, es que yo he hecho bien. No entiendo por qué Dios permitió esto. Y cuando Job levanta la mirada y le dice, Dios, quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo porque no entiendo. Por favor, respóndeme. Y Dios aparece. Y Dios le contestó. Dice, hermanos, el libro de Job, que Dios apareció en un torbellino, ¿se acuerdan? Y lo primero que le dice a Job, hermanos, para mí, yo ya me hubiera quedado callado, yo ya. Porque le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, tú que sabes mucho, tú que eres el inocente, tú que tienes argumentos, respóndeme. Todavía le dice, síguete tus lomos. En español o para nuestra cultura sería, bájate bien el pantalón. Sé un hombre, escúchame y contesta. Y dime quién tiene la razón. Tú, un simple mortal, ¿qué te quejas de lo que pasó en 2023? ¿Qué sientes difícil en 2023? No tienes ni idea de la grandeza que hay en la palabra de Dios. Y al final, hermanos,
cuando Dios confronta a Job con esta situación, Job nos da esto que leímos. Respondió Job a Jehová, hermanos, para reconocer quién soy yo. Número 1, hermanos, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, lo primero que hace Job es reconocer la grandeza de Dios. Ese es el primer punto para entender quién soy. Hermanos, estamos muy por debajo de lo que pudiéramos imaginar. Dios es más allá de lo que nosotros comprendemos. Y cuando Job entiende que Dios, hermanos, en su soberanía ha hecho todo y ha permitido todo, y que Él sigue siendo el Señor y que tiene control de todo, a Job no le queda más que decir, conozco que todo lo puedes. No dijo, soy muy bueno, soy muy macho, Dios, ya vi que aguanto un montón. No. Job dice, Dios, si hay alguien que lo puede todo esto. Ahora, en sentido común, hermanos, ¿a quién le pedimos ayuda en necesidad? Tenemos que venir con Dios, hermanos, inmediatamente. A veces dejamos la oración como último recurso y tratamos de darle una ayudadita a Dios con nuestras fuerzas. Sabe que nuestras fuerzas son pocas. No importa qué tan grande, qué tanta experiencia tengan. Hermano, necesitan al Todopoderoso. Y Job le dice, no hay pensamiento que se esconda de ti. Sé que todo lo sabes, todo lo puedes y todo lo sabes. Job está diciendo, yo no, porque abajo le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job está diciendo, Señor, yo fui el obtuso, yo fui el que me puso un freno, yo fui el que decidió no entender. Hablaba lo que no entendía, se atrevió a proferir. Hermano, es un juicio para Dios. Y dice aquí, yo no entendía lo que decía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Dios va más allá de lo que nosotros entendemos, hermanos. Y esta parte es la incomprensible, pero también la maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama a pesar de eso. Hermanos, Dios amó a Job a pesar de la forma en la que habló. Dios amó a Job a pesar de que Job dudó. Dios amó a Job a pesar de cómo se sintió. Dios amó a Job, así como Dios le ama a usted. Dice, oye, te ruego, dice, ya cambió el ¿dónde está Dios para hablar con él? Te ruego. Reconoce quién es Dios. Y a Dios no se le exige, no se le decreta, ni declara, ni nada. A Dios se le suplica. Dice Job, te ruego, Señor, para que yo pueda tener facultad de hablar. Y entonces admite que su incertidumbre solo tiene respuesta en Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya entendí quién es Dios y su grandeza. ¿Y sabe qué hace Job? Dice abajo, por tanto me aborrezco. Me da vergüenza mi actitud, Señor. Me da vergüenza cómo actué. Me da vergüenza mis palabras. Porque tú eres grande. Y dice, y me arrepiento en polvo y ceniza, haciendo luto, Señor, porque tú eres grande. Hermano, Dios fue grande para usted en el 2023. Número 2, dice el 7 en adelante. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora
pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Número 2, al reconocer quién soy, hermanos, tengo que vivir realizando mis responsabilidades. Ya entendí la grandeza de Dios. Ahora lo que sigue es mi actitud hacia Dios. Hermanos, Job estaba pues con una sarna maligna en su cuerpo. Job estaba sin hijos. Job había sido, hermanos, abandonado y humillado por su esposa. Job había sido, hermanos, atormentado por las palabras de sus amigos. ¿Y sabe qué? Dios todavía le dice: quiero que ores por tus amigos. A veces nosotros lo que queremos es al revés. Que me quite Dios la aflicción a mí primero, para que pueda yo ir y orar, para que yo pueda ir y adorar. ¿Cómo voy a ir al templo si hay tristeza en mi corazón? ¿Cómo voy a abrir la Biblia si no entiendo nada? ¿Cómo lo? Precisamente por eso. Hermanos, usted va, fíjense bien, lea conmigo, por lo menos en su mirada, el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿En qué momento Dios atendió el corazón de Job? Una vez que Job entendió quién es Dios y se puso a hacer sus responsabilidades. ¿Sabes qué? Le dijo a sus amigos, ¿verdad, Elifaz? Ustedes dijeron cosas que no son. Ustedes hablaron cosas que no son. Hablaron mal de mí, dice Dios, y se pasaron a traer a Job. Ahora es justo que yo los trate con afrenta, pero vayan, y miren, me encanta la forma en la que Dios le dice a Job. En este fragmento, ¿se dan cuenta cómo le llama Dios a Job? ¿Cómo le llamó? Mi siervo. Mi siervo. O sea, Dios seguía dignificando a Job. Cuando Job, hermanos, ya daba todo por perdido, la perspectiva de Dios era igual: es mi siervo. Hermano, usted como creyente, ¿qué lugar cree que tiene en la mente de Dios? Usted es siervo de Dios, usted es sierva de Dios. No estamos exentos de problemas, pero por encima de eso, recuerde que Dios es grande y que ha puesto sus ojos en usted para que usted y yo seamos fieles. Antes de actuar, Dios, hermanos, en cuanto a Job, le dijo: tengo trabajo para ti, Job. Quiero que pidas en favor de los que te lastimaron. Quiero que ores por los que hablaron mal de ti. Quiero que pidas por los que te maltrataron. Ahora imagínense si nos lo hubiera pedido a nosotros: ay, Señor, pero es que sí es mala esta persona, sí es malo, pero habló de mí, dijo, me calumnió, me agredió, me retó, me desafió. Y Dios le va a decir: sí, por eso mismo quiero que ores por ellos, porque ellos necesitan mi misericordia y están junto a ti, hijo. Ora por ellos. Están junto a usted, hermano, hermana. Los tiene en el trabajo, los tiene en su familia, los tiene de vecinos, la gente que le lastima, que le hiere. Ore por ellos. No espera que Dios haga primero nuestro plan si nosotros no estamos dispuestos a sujetarnos a su voluntad. Y número 3, quiero pedirle que cambie un poquito de pasaje, hermanos, y vayamos hasta Efesios 5, hasta este escrito del apóstol Pablo, que nos da una advertencia. Una vez que entendemos quién soy, hermanos, podamos nosotros entonces tener cuidado en nuestra conducta hacia el futuro. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Este consejo el apóstol se lo da a esta iglesia, a esta
y hablo de esta, de Oreb, porque se lo empezó dando a los efesios, pero después de entender lo que Dios hizo con Job, este consejo entra también para nosotros. Lea conmigo, por favor, en voz alta, versículo 15 y 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora usted ya puede responder: ¿quién soy yo? Ya conoce la grandeza de Dios, ya entiende su responsabilidad, hermanos. Ahora seamos prudentes. Mire todo lo que el mundo ofrece. Muchos hermanos, muchas personas, mejor dicho, estarán fuera de sus casas esperando ver un cronómetro y gritar feliz año nuevo. Preguntan, ¿solo es un momento de excitación, de alegría? ¿Hay esperanza para poder decirlo? Yo les sugiero, hermanos, que bajemos nuestra cabeza y que entendamos lo que el apóstol Pablo nos dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Fíjese cómo anda. Fíjese en sus palabras. Fíjese en su corazón. Job tuvo una dura lucha, hermanos, para aprender. El 2023 nos ha dejado también mucho material para aprender. Así que seamos, hermanos, sabios. Dice, miren con diligencia. Tengamos cuidado. Andemos, hermanos, como andemos. Y dice, no como necios. No deje de ser amigo de Narnia. No llene su carrito de cosas vanas que lastimarán a su familia, su corazón, su vida. Dice entonces, sino como sabios. Y recordemos, hermanos, que la sabiduría de Dios no empareja con la sabiduría del mundo. ¿A qué aburrido vas a estar en tu casa a las 12 de la noche así? Y tomaré a mi familia en mis brazos y oraremos y alabaremos a Dios, porque quiero ser sabio y diligente. Quiero caminar en prudencia. Dice aquí, aprovechando bien el tiempo. Advierte, porque los días son malos. Así que tengamos cuidado, hermanos. Vivamos reconociendo quién soy yo, qué es lo que tiene Dios para cada uno de nosotros, y busquemos con diligencia aprender de Job, aprender de 2023, porque Dios sigue siendo bueno. Vamos, hermanos.